invitados del día de hoy. Así que primero, como Red Procompetencia, les quiero dar la especial bienvenida. Bienvenido a Klaus, Natalia, Ignacio, Fernando y Andrea, que es parte de nuestra red también. Es un gusto, la verdad, volvernos a juntar. Y hoy día más encima en Chile es feriado, así que sé que para muchos, dada la relevancia del tema y de nuestros expositores, han hecho todo para estar aquí. Nuevamente nos volvemos a juntar para discutir temas atingentes para nuestro país en materia de libre competencia y economía, ¿no? Este es un tema un poco más global de los cuales nos hemos reunido previamente. La última vez nos juntamos para analizar las plataformas digitales y fusiones y los retos para la libre competencia. Y hoy día nos juntamos para un tema que es mucho más global, ¿no? Y que nos está afectando a todos los países de los distintos continentes, que tiene que ver sobre economía sustentable, reactividad, o sea, reactivación y competitividad, ¿ya? Sabemos que en el contexto actual los países han buscado mitigar los graves efectos de la crisis sanitaria que estamos viviendo, principalmente en materia de desempleo, pobreza, y los gobiernos han priorizado medidas de rápida ejecución, ¿no? O sea, que le llegue directamente a los distintos consumidores, a la población. Pero podemos apreciar que en Europa principalmente, y aquí por lo cual invitamos a Natalia, se ha buscado propiciar como política de reactivación complementaria, y que ya veremos como ella nos presenta, que en ningún caso sustituye el gran objetivo final, que es generar empleo y evitar la contracción económica, y para eso se ha ocupado el Pacto Verde. Un plan estratégico que busca erradicar las emisiones de CO2, y donde el foco está en simultáneamente ayudar a las empresas a convertir a sus matrices productivas, pero con tecnologías limpias. Entonces acá nos preguntamos cómo la pandemia del coronavirus podría intensificar estos esfuerzos contra el cambio climático y forzar una transición a una economía en bajo carbono como centro de la recuperación de la crisis. ¿Hacia qué actividades resulta más adecuado, en caso de considerarse, inyectar estos estímulos y la inversión tanto pública como privada? ¿Ya? Nosotros sabemos que en nuestro país, en Chile, tenemos un enorme potencial para avanzar en una senda de sustentabilidad energética, y aquí tenemos a Ignacio que nos presentará, ¿no?, la agenda, y a Klaus, de qué es lo que ha ocurrido acá en Chile. Y queremos ver cómo esto podría llevarse a la práctica en las distintas industrias. La pregunta de fondo es si es posible conciliar, en el contexto de la pandemia actual, políticas económicas de reactivación sustentables y profundas a las soluciones de corto plazo, o no son compatibles. Yo creo que esa va a ser la gran pregunta que nos vamos a responder hoy día. Así que yo ahora dejo a Andrea, que va a presentar a nuestra primera invitada especial. Tengo el gran honor de presentar en primer lugar a Natalia Fabra. Yo creo que lo más importante que debemos decir de Natalia es que fue profesora de la Anita. Así que gracias a la Anita y a Vanessa, que son las fundadoras de esta red, podemos tener esta importante reunión hoy día, y ojalá que tengamos mucho alimento para pensar. Natalia es catedrática de la Universidad Carlos III e investigadora de centros muy reputados en Europa, como el Center for Economic Policy Research y también la Toulouse School of Economics. También forma parte de un grupo asesor del director general de competencia en la Unión Europea, y se ha dedicado a temas de organización industrial, regulación y política de competencia, especialmente en energía y medio ambiente. Y además justamente por ello, lidera una iniciativa llamada Energy Ecolab, que está llevando investigación de punta en estos temas en Europa. Así que, bueno, de Natalia, la verdad que ella ha hecho de todo. Podemos estar una hora en la presentación, así que la vamos a cortar acá y le vamos a dar la palabra. Pues muchísimas gracias, Vanessa, muchísimas gracias, Ana María, y a Vanessa Andrea. también, y a Andrea, perdón. A María, Vanessa y Andrea por haber organizado este evento y por haberme invitado. Me hace especial ilusión, no porque solo, que también Ana María, efectivamente, que pasó una temporada en Madrid, en la Universidad Carlos III, y siempre es una satisfacción para todos los docentes y los que lo sois, seguro que lo compartís, el que los discípulos empujen y contribuyan también a difundir el conocimiento y a organizar actos
como este, que en mi opinión tiene muchísima importancia, porque detrás del problema en torno al cambio climático, sin duda, hay una parte muy importante que es la concienciación y, por tanto, la difusión del conocimiento forma parte también de la solución. Estamos en un momento absolutamente crítico. Se trata de una crisis global que no entiende de fronteras, provocado por un virus que ha aparecido en nuestras vidas, que las ha paralizado y que por ello también ha paralizado nuestras economías. Estamos, por tanto, ante una crisis coyuntural de naturaleza exógena, pero que interactúa de manera muy íntima con una crisis de largo plazo que venimos arrastrando desde hace ya décadas, que es una crisis endógena, que es la crisis del cambio climático, la emergencia climática. Hay quienes ante esta coyuntura, ante la necesidad imperiosa de atender las necesidades básicas inmediatas provocadas por la crisis, podrían tener la tentación de decir: en estos momentos no es adecuado atender a la lucha contra el cambio climático porque tenemos otras necesidades más perentorias y más inmediatas. Pues bien, ante este punto de vista, lo que yo quiero aportar, y creo que es la visión que se comparte en Europa, es que precisamente la solución que tenemos que dar a la crisis climática también nos va a dar la posibilidad de atajar en parte la crisis económica en la que nos estamos subiendo. Y la razón es porque para luchar contra el cambio climático tenemos que invertir. Y esa inversión va a generar actividad. Y esa inversión va a generar actividad que no solo va a permitir atajar a los problemas de corto plazo, sino que también nos va a permitir modificar nuestro modelo productivo hacia un modelo productivo que sea más sostenible, no solo desde el punto de vista medioambiental, pero también desde un punto de vista económico. Estamos hablando de actividades muy variadas y me estoy refiriendo a la larga lista de actividades, por ejemplo, que están incluidas, como Ana María hacía mención, en el Pacto Verde Europeo, en el que ahora me detendré. Pero antes déjenme, por dar este marco general, enumerar, como ustedes saben, algunas de las actividades en las que tendríamos que invertir ya para empezar a atajar con el cambio climático, con el objetivo de poner de manifiesto que estas actividades también son generadores de riqueza y generadores de empleo. Estamos hablando de las energías renovables y de todas las instalaciones que permiten el almacenamiento energético. Estamos también hablando del sector de la construcción, puesto que el sector de la construcción va a ser el protagonista de las políticas que tenemos que llevar a cabo para rehabilitar las viviendas en clave de eficiencia energética, que va a permitir no solo una mejora de la eficiencia energética y del ahorro energético, sino que también va a permitir una reducción de las facturas eléctricas de los hogares y de la industria. Por lo tanto, también va a contribuir a esa competitividad que nos va a permitir también enfrentar de mejor manera a esta crisis y a la que antes también en sus palabras iniciales hacía mención Ana María. Estamos también hablando, por ejemplo, de las políticas que tienen que ver con la gestión forestal para el aprovechamiento de la biomasa, que también nos permitirá evitar la incidencia creciente de los incendios. Estamos hablando del cambio de la flota de vehículos para ir transitando desde una flota compuesta principalmente por vehículos de combustión hacia una flota libre de emisiones, y estamos hablando no solo de la fabricación de los vehículos eléctricos o en un futuro vehículos de hidrógeno o de gas, sino también de toda la infraestructura relativa a la recarga de estos vehículos que va a ser necesaria. He dado algunos ejemplos de las actividades en las que tenemos que empezar a invertir para atajar el problema del cambio climático, y todas estas actividades, como les decía, también son generadoras de riqueza y de empleo. Hay distintos estudios, podremos recurrir a los estudios de IRENA, a los estudios de la OIT. Hay estudios también económicos que, por ejemplo, ponen de manifiesto que estas actividades tienen fuertes efectos multiplicadores. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Quiere decir que por cada euro que invertamos en estas actividades estaremos generando más euros en forma de riqueza. Las estimaciones indican que estas actividades, estas inversiones bajas en carbono, tienen unos multiplicadores entre 2 y 3. Es decir, que por cada euro, y discúlpenme que hable en términos de euros o de cualquier otra divisa, por cada unidad monetaria que invirtamos en estas actividades vamos a conseguir multiplicar por 2 y por 3 la riqueza del país. Es decir, que si también estamos hablando no solo de riqueza y de empleo, sino también de la solvencia del país, que en definitiva también va a afectar a su capacidad de financiar a su deuda y a los costes de su deuda, también estamos hablando de una mejora de la solvencia en la medida en que
medimos la solvencia del país como un ratio entre la deuda y el Producto Interior Bruto que se genera. Pues bien, con estas cuestiones en el contexto, cuestiones sobre las que venimos ya debatiendo al menos durante la última década, la Comisión Europea, antes de que el virus apareciera en nuestras vidas, el año pasado, en diciembre, precisamente coincidiendo con la celebración de la COP en Madrid, COP que, como ustedes saben bien, tenía que haberse desgraciadamente celebrado en Santiago de Chile y no pudo ser, pues con motivo de la celebración de esa COP en Madrid, la presidenta de la Comisión Europea anunció el Pacto Verde, es decir, una apuesta estratégica que constituye uno de los pilares de la política económica, energética y climática de la Comisión Europea, por las que la Comisión Europea va a apostar a lo largo de la siguiente década. Por tanto, se consideraba que ya estas políticas eran convenientes para la economía europea, y todo ello antes de la aparición del virus. Ahora, una vez que el virus ha aparecido en nuestras economías, nos hemos encontrado que no solo la Comisión Europea no ha dicho dejemos de lado esto que ya no deja de ser prioritario, sino que muy al contrario, en su propuesta de fondo de recuperación ha establecido que una de las prioridades para salir de la crisis es la inversión en el Pacto Verde, es decir, la aceleración de todas aquellas inversiones que ya estaban contempladas en diciembre del año pasado. El Fondo de Recuperación, que precisamente en estos momentos los presidentes de los distintos Estados miembros europeos están viajando a Bruselas para la discusión sobre la aprobación final del paquete de medidas del Fondo de Recuperación propuesto por la Comisión Europea, la propuesta, que veremos en qué se queda, es que se dediquen 750.000 millones de euros para apoyar a nuestras economías en la salida de esta crisis. De estos 750.000 millones de euros, 2/3 irán destinados en forma de transferencias a los distintos Estados miembros y 1/3 en forma de préstamos. Lo importante que quiero aquí poner de manifiesto es que de ese total, para que los Estados puedan tener acceso a esos fondos, tienen que presentar planes nacionales que tienen que tener como eje prioritario una de estas dos actividades, bien el Pacto Verde o la otra actividad absolutamente complementaria y también crucial para nuestras economías y que también está entre los pilares estratégicos de la Comisión Europea, es la agenda digital. Por cierto, Pacto Verde y agenda digital también íntimamente ligados, porque la digitalización de la economía también va a ser una fuente de empleo, una fuente de riqueza, una fuente de competitividad y recuperación, y además también nos va a permitir una mejor gestión de nuestro consumo energético y de nuestra producción también con fines medioambientales. Por lo tanto, la Comisión Europea no ha tenido duda en cuanto a que esta debe ser una de las prioridades como medio para salir de la crisis, como medio para cambiar nuestro modelo productivo, como medio para generar empleo, pero también, cómo no, como medio para luchar contra el cambio climático y atajar esta crisis, que, como decía en un principio, es una crisis de largo plazo, es una crisis endógena contra la que, en mi opinión, Europa está decidida a atacar con las políticas económicas a su alcance. Si os parece, lo dejo aquí para dar paso al resto de compañeros y luego seguimos el debate. Andrea, ¿no te escuchas? Bueno, muchas gracias, Natalia, súper completo y súper sintético, te felicito. Ahora pasamos a nuestro segundo expositor, Klaus Schmidt-Hebel, que en Chile realmente no necesita presentación. Klaus es PhD en economía del MIT, fue economista jefe en la OECD durante la crisis anterior, así que tiene una visión más larga del tema. Y además fue miembro de la comisión de reactivación de que formaron 16 economistas llamados por el gobierno para fijar un marco de gasto para la reactivación en Chile. Klaus es profesor en la Universidad Católica, en la Universidad de Chile, en la Universidad del Desarrollo, y es un muy reputado macroeconomista en Chile. Por favor, Klaus.
Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias por la invitación a ti, Andrea, y a Anita Montoya. Yo creo que esto es un momento óptimo para conversar sobre reactivación económica sustentable y competitiva. Lo voy a hacer ahora y si ustedes me permiten, compartir la pantalla, aún no está compartida, creo yo, la voy a compartir ahora y ustedes me avisan que si ven la pantalla. Se ve, se ve. Gracias, y paso entonces a mi presentación. Yo quiero hablar fundamentalmente de 4 temas. Uno sobre el COVID-19, pero del ángulo también de que es un evento crucial en esta senda de cambio climático y políticas contra el cambio climático. Luego quiero hablar de los programas de recuperación verde del mundo, los actuales, y un poquito de evidencia previa también, precisamente como anticipó ya Andrea, evidencia que nace también de alguna evaluación muy pequeña que ha habido, pero hay, de los programas en su componente verde de recuperación de la crisis financiera global. Luego centrarme en Chile, con los programas de emergencia y recuperación de Chile, y luego en las propuestas y también en las políticas para enfrentar el cambio climático en Chile actualmente, que vienen antes de la crisis del COVID, ciertamente. El COVID es un evento crucial. Si ustedes miran las emisiones globales flujo diarias de CO2 entre 70 y este año 2020, esto es una tendencia creciente la emisión. Sabemos que hay países más, entre comillas, culpables que otros, responsables de la emisión, pero es una tendencia casi continua, interrumpida solamente en las recesiones. En la recesión, la crisis del petróleo, de los comienzos del año 81-2, ¿no es cierto?, implicó una reducción en el flujo de emisión promedio de 1%, el mismo 1% de recesión de los 90, el mismo único 1% de reducción de emisión en la crisis financiera global. Y finalmente, ¿no es cierto?, ahora en COVID-19, da la intensidad de esta recesión, la recesión mundial más importante desde la gran recesión del periodo 29-33 del siglo pasado, 8% caída, más o menos proporcional a la caída del PIB mundial, un poquito más intenso, en la caída en los flujos de emisión diaria de gases de efecto invernadero, estos CO2 en particular, ¿no es cierto?, son millones de toneladas equivalentes a CO2 que se emiten diariamente, que se estima está cayendo un 8% ahora. Paso adelante con alguna dificultad aparentemente. Bueno, y acá nosotros tenemos también ciertos eventos muy concretos que son los eventos que dicen relación con las conferencias mundiales de cambio climático 79, 86, la COP de Berlín 95, el Acuerdo de París, muy importante el Acuerdo de París del año 2016, ¿no es cierto?, hasta la COP 25 de Santiago, Madrid del año pasado. Ahora, ¿por qué la pandemia es un evento crucial en cambio climático? Fundamentalmente porque hay gatilla, creo yo, se percibe un creciente apoyo público al cambio climático, no al cambio climático, a enfrentar el cambio climático, ciertamente. Sin embargo, ha puesto en cierto stand-by la discusión de política, pero, y por tanto, gobiernos que invernadero y la percepción de beneficio, hay varias encuestas que denotan esa percepción y demuestran esa percepción. Después, los gobiernos, ¿qué han hecho? Los gobiernos ciertamente han tenido una reacción ultra rápida y agresiva de todos los gobiernos del mundo, en realidad, algunos más rápidos, otros menos, pero que muestran un rol estatal frente a una emergencia que es una emergencia sorpresiva, esta del COVID-19, probablemente de un impacto menor que la emergencia climática, que es de mucho más largo alcance, viene, como dijo Natalia, también desde hace muchas décadas, y que ciertamente quizás afecte más la vida humana y de otras especies que el COVID. Pero en esta emergencia, los paquetes de recuperación tienen sin duda un impacto significativo también en los objetivos climáticos acordados a nivel mundial. Ustedes ven acá
las menores emisiones de CO2 y a qué se deben durante las cuarentenas, que ciertamente esperamos que sean bien transitorias, ¿no es cierto? Y acá fundamentalmente es cómo ha caído, esta es otra medición, un paper reciente de Lequer y coautores, cómo ha caído la emisión diaria de CO2 de la quema de combustibles fósiles, y básicamente por el transporte, la industria, la generación eléctrica basada en la quema de combustibles fósiles, la menor aviación, algo el sector público, el residencial ha subido un poquito porque la gente estaba más en casa. Debemos decir que el mundo que queremos para el futuro es un mundo que cambie de rojo intenso, ¿no es cierto?, que es la emisión de gases de efecto invernadero, ojalá un mundo más verde y azul en el futuro. Acá, estos son fundamentalmente, esto recoge del IPCC en una publicación reciente. ¿Qué pasa con el aumento de la temperatura mundial hacia el 2100 bajo distintos escenarios de emisión creciente o decreciente de gases de efecto invernadero? Y el mejor de los casos, ¿no es cierto?, es el escenario más favorable que dibuja el IPCC, aumentará solamente del más 1,1% actual a más 1,5% la temperatura global mundial, pero eso supone una muy estricta adherencia de todos los países del mundo, incluso las Chinas y los Estados Unidos y los rusos, ¿no es cierto?, a reducir hacia cero su emisión neta de gas de efecto invernadero en las siguientes décadas. Los programas de recuperación, sin duda hay un cierto consenso en lo siguiente, creo yo. Número uno, el mundo es centrado en la recesión más intensa, global, inesperada e incierta de la Gran Depresión. Y acá yo quiero citar un paper muy reciente de la OECD, de mis antiguos colegas, y que dice básicamente lo siguiente, que dice que las medidas de corto plazo de los paquetes fiscales deberían estar plenamente focalizados en estabilizar las economías y reactivar la actividad económica, valga la redundancia. Y por tanto, lo mejor que se puede apuntar para las políticas de muy corto plazo es una política de do not harm the environment, es decir, ojalá no dañar aún más el medio ambiente. Y por tanto, los componentes de paquetes fiscales o programas verdes como el anunciado por la Comisión Europea en diciembre del año pasado, antes del COVID, antes de los paquetes del COVID, ¿no es cierto?, son más relevantes para un cambio radical, ojalá, de políticas, pero para el mediano y para el largo plazo. Consenso de recuperaciones verdes hay varios, ¿no es cierto?, y acá hay instituciones internacionales que yo muestro acá las tapas de los informes o lo que sea, los logos de instituciones, empujan, ¿no es cierto?, la noción de una recuperación verde. También las organizaciones internacionales en forma explícita, los gobiernos, instituciones privadas apuntan a esto. Y acá simplemente no voy a mencionar ninguno en particular, pero los países que han anunciado y están implementando componentes de sus políticas fiscales, hay importantes componentes verdes en países como Alemania, Dinamarca, Reino Unido, la Unión misma, la Unión Europea, India, Corea del Sur, China incluso. Ahora bien, ¿cuál es la evaluación de paquete de recuperación verde de la crisis financiera global de hace 11 años? En resumen, es una evaluación muy parcial, muy incompleta, y que muestra resultados bastante mixtos en cuanto a los componentes. También ha habido políticas que no fueron diseñadas adecuadamente. Voy al punto 4 de esta lámina. Un ejemplo de una muy mala política fueron los subsidios que dieron países como Francia, los Países Bajos, Alemania, subsidios para eliminar vehículos más antiguos de más de 3 años de edad y comprar nuevos. Esto fue una política de subsidios total de destrucción de capital domiciliario, la familia, ¿no es cierto?, sus automóviles, y subsidio para comprarse nuevos autos, que tuvo un impacto muy menor en cuanto a reducción de emisiones, realmente muy menor, a un costo estatal brutal de destrucción de capital. Mala política, mala política. Ahora bien, hay un estudio reciente que se está publicando en el Oxford
Bulletin of Economic Policies, si recuerdo bien, está en mi lista de referencias, de Hepburn y otros, que ha hecho algo fantástico. Hizo una encuesta global sobre la efectividad de las políticas de recuperación para ahora, pero informada por las experiencias previas, especialmente la crisis 2008-2009. Entonces, en abril de 2020 encuestaron a 223 policymakers de los G20 y los encuestados analizaban los paquetes de recuperación respecto a la actual crisis COVID-19 en cuanto a tres cosas: multiplicador económico de largo plazo, 2, impacto ambiental, y 3, velocidad de implementación de las políticas. Cuando hablo de multiplicador de economía de largo plazo, es a un periodo de aproximadamente 2 años. En realidad esto es mediano plazo, no es para el estado estacionario. Pero bueno, repito, impacto económico, impacto ambiental y cuán rápidamente se implementan y se espera que tengan efectos estas políticas. Conclusión esencial: las políticas de impacto socioeconómico más rápido y de implementación más rápida tienen efectos ambientales que son nulos o negativos. ¿En qué se refleja esto? Siguiente lámina. Eje horizontal, long run multiplier económico, es esto, es impacto económico, que en realidad no es tan long run, son 2 años, algo así. Desde low hasta high. Eje vertical, impacto sobre el clima y sobre el cambio climático. Cuando el impacto es negativo e intenso, estamos en la parte baja del eje vertical. Más arriba está el cero y luego, o neutrales, y luego el impacto positivo. ¿Y qué es lo que ven ustedes? Klaus, ¿Sí? te voy a tener que molestar. Un wrap up en un minuto, por favor. En un minuto. Bueno, las políticas que están en los círculos celestes son las que se pueden implementar rápidamente, con alto impacto o mediano impacto económico, pero con impacto cero o negativo en lo ambiental. En otras palabras, no se puede dejar de subsidiar un minero que trabaja en una mina, y la mina tampoco se puede dejar de subsidiar si hay que rescatar esa mina, ¿no es cierto?, a través de un préstamo COVID, por ejemplo, en Chile, simplemente porque esa mina contamina. En Chile los programas de emergencia son grandes y enormes frente a una crisis que nos va a costar 8% del PIB este año, en mi estimación personal, y puede ser más que eso. Esas políticas, y leo la última línea roja, de acuerdo al llamado, ¿no es cierto?, de mi querida amiga Andrea, esa política es grandísima, es la más grande. Esos paquetes fiscales sucesivos, aproximadamente 15% del PIB, son los más grandes de todos los países emergentes del mundo. Pero, ojo, como el horizonte es de corto plazo, tiene una ausencia absoluta de focalización verde en su contenido. Sin embargo, tenemos ciertamente Chile es más afectado que el país promedio mundial por el cambio climático, y por tanto, para lograr la política de gobierno de gas efecto invernadero emisión cero en el largo plazo 2050, se plantean, y dado el diagnóstico de avances y retrocesos en políticas ambientales, se plantean propuestas para enfrentar el cambio climático. Con el senador Kass tenemos 12 propuestas que las resumo brevemente acá, no tengo tiempo de evaluarlas. No. También el Think Tank Horizontal, al cual yo estoy asociado, ¿no es cierto?, tiene otras 7 propuestas de políticas para enfrentar algo que va a ser peor que el COVID, que es ciertamente los impactos del cambio climático y de otras fuentes de insostenibilidad, no sustentabilidad ambiental que nosotros estamos viviendo en Chile en forma acelerada. Muchas gracias, estimadas, y acá paro. Gracias, Klaus. Estuviste muy, muy disciplinado. Les voy a pedir a la audiencia que si tienen preguntas ya vayan haciéndolas, así nosotros con Anita las vamos recopilando. Ya tienen bastante material para preguntar y para animar la conversación que va a seguir a estas presentaciones. Le toca entonces presentar ahora a Ignacio Santelices. Ignacio es economista, máster en la Católica y también máster en políticas públicas de la Universidad de California, Berkeley. Ha dedicado su carrera a temas de desarrollo de políticas públicas en temas de sostenibilidad. Es profesor de varias universidades y actualmente, y que es lo más importante en este tema, es director ejecutivo de la Agencia de Sostenibilidad Energética en Chile, y él nos va a hablar un poco de lo que es posible hacer en esta línea. Por favor, Ignacio.
Gracias, Andrea. Bueno, gracias, Andrea, Anita, Vanessa, por la invitación. Y un saludo cariñoso a todos hoy día en este feriado, en que nos pusimos camisa y estamos todos bien vestidos de la cintura hacia arriba. Así que yo también quiero compartir una pequeña presentación para darle un poco cómo podemos ver el tema de, y si es posible, hablar de una reactivación sostenible. No sé si se ve la presentación. ¿Se está viendo, no? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Sí. Bueno, y lo pongo con signo de interrogación justamente porque es un tema que está abierto y que se está discutiendo y que se ha escrito mucho en Chile últimamente, pero yo creo que lo que nos ha faltado son propuestas más concretas. Entonces, más que hablar de los beneficios de la sostenibilidad, yo quiero enfocarme justamente en dejar en la mesa algunas propuestas que se podrían implementar, que creemos, o que creo, porque aquí hoy estoy hablando a título personal, que pueden aportar a tener una reactivación y al mismo tiempo apoyar la sostenibilidad del país. ¿Por qué estamos hablando de esto? Primero, bueno, por esto. Este es un chiste que seguramente lo han visto en redes sociales, pero básicamente hoy día nos estamos enfrentando al COVID y a la recesión y sabemos que viene detrás el cambio climático con cambios tremendos. Yo creo que una cosa que podemos sacar del COVID es que fenómenos de la naturaleza pueden afectar nuestra forma de vida. Si a mí me hubieran dicho hace un año atrás, hace 6 meses atrás, que iba a pasar varios meses de mi vida encerrado en una casa, teletrabajando, con todo mi equipo también desde su casa, habría dicho que están locos. Y bueno, los científicos llevan décadas diciéndonos que el cambio climático va a cambiar brutalmente la forma en que vivimos. Va a producir desplazamientos, va a cambiar la estructura productiva de los países, va a generar sequía, va a generar escasez de recursos, y no los hemos escuchado porque yo creo que básicamente nos hemos negado a creer que un fenómeno natural puede cambiar cómo vivimos. Yo creo que primero la oportunidad que tenemos con el COVID es darnos cuenta de que eso no es así. Y bueno, la pregunta ¿es un buen negocio la sostenibilidad de partida? Y la definición de sostenibilidad es que tiene que ser un buen negocio, porque para que algo sea sostenible, ¿cierto? Tiene que ser económicamente eficiente y atractivo, tiene que generar impactos sociales y tiene que generar impactos ambientales. Y yo aquí, claro, le quiero dar las gracias a los países de la Comunidad Europea porque ellos durante años y décadas invirtieron a pérdida en el desarrollo tecnológico que hoy día nos permite tener paneles solares, bombas de calor, iluminación eficiente y todo a muy bajo costo, y hoy día entonces tenemos que las soluciones sostenibles son efectivamente las más competitivas. Y cuando hablamos de sostenibilidad, tenemos todo el desafío del CAPEX versus el OPEX. Y como acá hay harto economista, me voy a remitir a las clases de introducción a la microeconomía cuando nos hablaban de la venta atada. Y nos decían, oigan, no pisen el palito de comprar la impresora más barata porque después lo dejan amarrado con el tóner caro. Y uno termina pagando varias veces más la operación. Y bueno, eso es justamente lo que pasa con la sostenibilidad. Estamos muy acostumbrados a invertir poco y terminar pagando altos costos de operación en temas de energía, que es básicamente pagar por combustibles fósiles cuando podemos invertir un poco más en energías renovables o en tecnologías más eficientes y después tener un costo de operación mucho más barato. Entonces, es importante que cuando pensemos en cómo estamos invirtiendo, miremos el ciclo de vida completo y no solamente vayamos y compremos la impresora que está en oferta. Y ahí les dejo algunos ejemplos. Estos son casos reales de Chile, de proyectos que hemos implementado nosotros o que hemos apoyado nosotros desde la agencia, y vemos como los payback en general de las soluciones sostenibles en temas de energía van entre los 6 meses y los 3-4 años. Hay algunas tecnologías que son un poco más caras cuando hablamos, por ejemplo, de la energía fotovoltaica, que se puede estar pagando en 8 años hoy día en Chile. Claro, se pagan 8 años, pero son paneles que hoy día se está viendo que pueden durar incluso 30 años. Y después del año 8 en adelante, básicamente estamos consumiendo energía gratis. Ahora, este es un tema que no es solamente un problema de Chile, es un problema de todo el mundo, y por eso es que hay muchas normativas que han apoyado esto en otras partes. Ahí vemos el caso de Japón. En el caso de Japón, desde la crisis del petróleo, ellos pusieron, incluso antes pusieron leyes que decían a las empresas, ustedes señores tienen que hacerse cargo de su consumo de energía y bajar su consumo un 1% al año. ¿Y qué vemos en el gráfico de arriba a la izquierda? Vemos cómo Japón efectivamente
en 40 años bajó su consumo de energía un 40%. ¿Qué quiere decir eso? Que la sostenibilidad es un proceso continuo de mejora en que podemos estar permanentemente logrando reducciones. Por supuesto, no todas las empresas bajaron un 1% todos los años, pero en promedio lo lograron. Y hoy día, en términos de uso de energía por producto, Japón es, por lejos, el país más eficiente en el mundo. A la derecha, abajo, vemos un programa de Estados Unidos que tiene que ver con invitar a empresas a que implementaran sistemas de gestión de energía en sus instalaciones. Y ahí vemos cómo estas empresas que, ojo, porque cuando uno piensa en posibilidades de ahorro de energía, dice, bueno, eso pasa en el sector público, pasa en empresas ineficientes. Vemos como empresas como Volvo, como Mac, como Schneider, como 3M, que son líderes en desarrollo tecnológico, desde que implementaron, por ejemplo, sistemas de gestión de energía, lograron reducir 15-20% su consumo de energía en un periodo de 3 años. Y a la izquierda tenemos la experiencia en Chile. En Chile tenemos 40 o 50 empresas que han implementado sistemas de gestión de energía de las miles de empresas que tenemos en el país. Y lo que hemos visto en este conjunto de empresas que están muy contentas de haberlo hecho, acá hay ejemplos bien emblemáticos, CCU, CMPC, ENAP, Aguas Andinas, BCI, empresas grandes, es que en promedio en los primeros 3 años han logrado ahorrar un 5% de consumo de energía. Tenemos una empresa el año pasado que nosotros lo apoyamos que lograron reducir un 15% del consumo de energía del año, y lo más novedoso de esto es que durante el primer año ni siquiera tienen que invertir. Son mejoras en los procesos y en la operación lo que les permite bajar ese consumo. Cuando pensamos que la industria en general está entre el 8 y el 12% de los gastos asociados al consumo de energía, es bastante relevante cuando queremos hablar de productividad, entonces, hacernos cargo de cómo estamos consumiendo la energía. Y aquí, solamente para mostrarles, esta es la curva de abatimiento de distintas medidas. Esto está elaborado por el Ministerio de Energía y muestra cómo, efectivamente, la gran mayoría de las medidas de sostenibilidad en temas de energía son muy rentables, además, en el corto y mediano plazo. Ahora, ¿cómo? Y aquí me paso a las propuestas. ¿Cómo podemos avanzar en reactivar en forma sostenible? Y yo estoy muy de acuerdo en que el foco aquí tiene que ser, 1, generar empleo; 2, no comprometer en forma importante el gasto público, ¿cierto? 3, incentivar la inversión privada. Y yo creo que eso se puede lograr con algunas acciones. Entonces, la primera propuesta tiene que ver con el recondicionamiento de la estructura pública existente. Y aquí quiero mostrarles un programa. Este es un ejemplo. Durante los últimos años, desde la agencia, implementamos programas de intervención de hospitales. Cambiamos los sistemas de climatización, las calderas, la iluminación. Y ahí lo que quiero mostrarles en este gráfico es que invertimos en promedio por cada hospital algo así como 200 millones de pesos y tuvimos ahorros anuales en torno a los 100 millones de pesos. ¿Ah? Entonces, básicamente uno dice aquí, bueno, el Estado está botando la plata, porque si invierte 100 millones en mejorar una caldera en un hospital y ahorra 50, y esta inversión se paga en 2 años, y todos los siguientes años de operación, que pueden ser 10 años, es puro ahorro para el hospital, bueno, están claramente botando recursos. ¿Ah? Ahora, entonces, la invitación es a decir, bueno, hoy día tenemos miles de edificios públicos, ¿por qué no avanzamos en esto? Y la pregunta es, bueno, ¿cómo se financia esto? ¿Ah? Porque hoy día el Estado no tiene recursos para invertir, y lo que hay, y lo que se ha demostrado que afuera funciona muy bien, y que incluso en el sector privado ya se está haciendo un poco en Chile, es el modelo ESCO, que básicamente una empresa, un fondo de inversión, invierte en hacer las mejoras, y después va cobrando un porcentaje de los ahorros durante un cierto tiempo. Entonces ahí vemos en el gráfico cómo un inversionista pone la plata para hacer estos recambios, se queda con un 80, un 70% de los ahorros durante un cierto periodo de tiempo, 5 años, después la mejora queda para la institución que recibió la mejora, y el inversionista se retira con su inversión recuperada y con su rentabilidad. Se han hecho algunos pilotos en el sector público, por ejemplo, en el Ministerio de Energía, que un edificio de 1,5 pisos, hace algunos años se cambió toda la iluminación, y con eso se generaron ahorros de 5 millones de pesos anuales, sin poner ni un peso de inversión. El Ministerio de Desarrollo Social puso paneles fotovoltaicos y firmó un contrato con la empresa que puso los paneles, en que ellos pusieron la plata, ellos pusieron los paneles, y ellos lo que hacían es que le vendían a Desarrollo Social la energía que producían esos paneles, y se la vendía a un 86% del precio que estaba pagando
el ministerio a la distribuidora eléctrica, ¿ah? Y estaba indexado a ese precio, entonces siempre iba a estar pagando un 14% menos. O la Superintendencia de Valores y Seguros, que con el mismo modelo logró bajar su consumo un 17% cambiando sistemas de control. Ahora, ¿cuál es el potencial? El potencial de esto es enorme. Hoy día tenemos más de 4.000 edificios públicos del gobierno central. Solo el gobierno central gasta 200.000 millones de pesos al año en gastos energéticos. Ignacio, Tenemos más de 10. Ignacio, te voy a pedir que termines en un minutito, por favor. Ya, tenemos 10.000 escuelas y jardines infantiles, etc. Entonces podemos crear muchos empleos a partir de estos programas. Ahí vemos algunos ejemplos. Y lo segundo que quiero comentarles es este modelo. ¿Cómo nos movemos al sector privado? Hoy día hay cerca de 6 millones de edificaciones privadas donde habita o trabaja gente. ¿Y cómo se puede financiar esto? ¿Cómo se pueden financiar estas mismas mejoras? Bueno, en Estados Unidos tienen un programa que se llama PASE, en que pueden implementar todo este tipo de mejoras y la deuda de las mejoras no queda asociada a la persona, sino que queda asociada al bien. ¿Y cómo lo hacen? Simplemente agregan al pago de contribuciones el cargo por financiar este tipo de medidas. Entonces, si uno pone un panel solar, si uno mejora la envolvente térmica de un edificio, finalmente el costo de eso se paga en el largo plazo a través de las contribuciones, lo que le baja ciertamente el riesgo al inversionista y asegura que si cambia el dueño, la propiedad se sigue pagando. Estamos hablando de más de 2 millones de edificaciones en Chile que pagan contribuciones, así que aquí también hay un tremendo potencial para generar ahorros. Y lo último es, bueno, potenciemos iniciativas existentes. Hoy día tenemos primero que desarrollar toda la infraestructura y desarrollar las energías renovables que hoy día son las más competitivas. Es importante dar estabilidad, señales de precio correctas, ¿cierto? Agilizar la tramitación. Tenemos que fomentar la electrificación del consumo energético. ¿Para qué? Para sustituir justamente combustibles fósiles que son más ineficientes en el transporte, en los hogares, en la industria. Tenemos que fomentar el desarrollo de la industria del hidrógeno verde, que hoy día está apareciendo como una gran oportunidad de negocio para nuestro país. Hay un programa de MIMBU para apoyar a hogares vulnerables, a mejorar la envolvente térmica. Esto genera empleo, genera menor gasto en los hogares y genera menores emisiones locales y de gases de efecto invernadero. Y finalmente, ¿por qué no seguimos apoyando a las pymes? Nosotros en la agencia tenemos un programa de apoyo a las pymes que se puede ciertamente impulsar con más fuerza, dar más apoyo para que las pymes bajen su gasto energético y a la vez creemos empleo y creemos una industria de empresas que están prestando este servicio. Y yo creo que hay oportunidades para reactivar en forma sostenible, sin comprometer gasto del Estado, ¿cierto? Y generando empleo y generando buenas soluciones. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. La verdad, muy inspiradora tu presentación y da esperanza. Y da esperanza de una manera de saltarse la restricción fiscal para poder invertir en tecnologías verdes, y eso me parece sumamente esperanzador. Ahora le toca presentar a Fernando Sánchez, nuestro otro español en la presentación. Fernando nos va a hablar no de lo que se puede hacer, sino de lo que se ha hecho, que es todavía más esperanzador. Sí. Fernando es licenciado en Derecho de la Universidad de Murcia, tiene un MBA y ha desarrollado su carrera en la empresa Soltec, que es una empresa líder en tecnología en los traqueadores de sol, para ir moviendo los paneles solares, según entiendo. Él trajo esta empresa a Chile, o fue mandado por esta empresa a Chile en 2013, y ya en 2015 era el Vice President para toda Latinoamérica, logrando una participación del casi 30% en el mercado latinoamericano de trackers, y logrando una explosión en esta tecnología en nuestro continente. Así que sin más, le pido a Fernando, y ojalá que no sean más de 12 minutos. Gracias, Fernando. Hola, muchas gracias, Andrea, y muchas gracias a todos por la participación y la invitación. La verdad que todos los temas han sido muy interesantes
voy a intentar incluso también hilar con algunas de nuestras experiencias, con algunos de los comentarios que habéis hecho vosotros. Y bueno, pues prácticamente no tenía una presentación, pero sí que hay un gráfico que me gustaría mostrar, que básicamente del último informe que ha presentado la Unión Solar Fotovoltaica, que, bueno, básicamente es el gráfico que todos hemos visto mucho, ¿no? De cómo la curva de costes del LCOE, el coste nivelado de la energía, ha bajado de forma estrepitosa en los últimos 12 años, ¿no? Yo he vivido esta curva en primera persona, donde ha estado la acción en cada momento, centrado en tecnología solar y, bueno, como decía Andrea, en trackers, en seguidores solares, ¿no? Que básicamente pues es una tecnología para hacer que el panel siga al sol en el máximo posible, ¿no? Desde el amanecer hasta el atardecer. Bueno, pues como bien decía Ignacio, en Europa pagamos esa curva de aprendizaje. En los años 2009 aparece en este gráfico, pero incluso 2008 y 2007 los costos eran aún más altos, ¿no? De 400 y 500 euros por megavatio hora, ¿no? Prácticamente era pues pagar 10 veces más por esa energía de lo que costaba generarla con otras fuentes, ¿no? Sí que es verdad que eso vino muy bien a Chile, vino muy bien al resto del mundo. Nosotros en España, en Europa, se murió un poco de éxito con esas políticas, porque la verdad que no se midió, ¿no? adecuadamente. Pero sí que es verdad que generó también industria, ¿no? Que es algo muy importante, y ahí pues vamos ya metiendo algunos temas más, ¿no? de realmente que en el largo plazo también hay un retorno, ¿no? de toda esta tecnología. Prácticamente, bueno, empresas como nosotros en 2011, 2012, pues ya se acabaron con la crisis, se acabaron los subsidios, ya no era competitivo participar en el mercado sin ayudas, y no había ayudas, y bueno, y las empresas pues tuvimos que también abrirnos, ¿no? a otros países, como en mi caso fue a Chile, que fui a abrir la sede de Soltec allí. En 2014, pues la verdad es que allí en Chile tenéis un recurso solar envidiable, ¿no? El mejor recurso del mundo. Además, también es muy constante, ¿no? La verdad que cuando llegábamos, en los primeros años, también seguía hablando algún generador convencional de que era una tecnología interrumpible. Yo decía, pues no sé, porque aquí la verdad que muchas nubes no hay normalmente, ¿no? Puedes generar una curva muy predecible, ¿no? Y bueno, 2014 Chile apostó, ya Chile pagaba muchísimo menos, $100, ciento y poco dólares el megavatio hora. Seguía siendo más caro que en algunos aspectos, pero ya en muchas horas del día era competitivo, y la minería pues empezó a hacer algunos tipos de PPAs, y las utilities empezaron a generar energía para hacer PPAs mixtos. Bueno, el que Chile apostara fuerte hizo que fue líder en Latinoamérica, y que fue el que primero golpeó en Latinoamérica, ¿no? Después ya vino Brasil, Perú, Colombia, y bueno, la verdad que todo eso ha sido muy rápido, ¿no? Y aquí un poco, pues, lo uno con también la reflexión que decía Natalia, de que, bueno, que sí que cada euro que generas, cada euro que inviertes no se multiplica por 3, ¿no? Y porque me ha parecido bueno entender del razonamiento de Klaus que opina, ¿no? Que la inversión en renovable no es muy conveniente en este momento, porque la verdad que no es tan rápido, no es tan rápido el retorno como necesitaría la crisis del COVID, ¿no? Pero si os fijáis aquí, en 12 años la tecnología solar ha hecho lo que no ha hecho ninguna tecnología en la historia, ¿no? Que es bajar de costos de 400 o 500 aquí, porque es el 2019 se queda en 36 dólares por megavatio hora, pero todavía sigue bajando, ya se han visto subastas por debajo de 30, ¿no? Y ahí
de manera que se hace muy rápido, ¿no? O sea, ahora mismo una planta solar, nosotros en Chile en particular estamos haciendo diferentes plantas, que además te permite hacerlo en diferentes puntos para empresas convencionales que conocéis como Enel, Naturgy, AES Gener, que a su vez están vendiendo a sus clientes industriales y tienen PPAs con mineras, y en menos de un año estamos construyendo 1 gigavatio, ¿no? Antes era impensable. El primer proyecto que hice yo en Chile en 2014, en Diego de Almagro, era de 12 megavatios y estuvimos prácticamente 6 meses, ¿no? Y ahora somos capaces de, en diferentes proyectos, con diferentes equipos, con unos costos 10 veces inferiores, construir 1 gigavatio en un año, creando mucho empleo, porque cada una de estas plantas al final estamos empleando, no sé, como unas 800 personas, 800, 900 personas. O sea, nosotros todo eso, ¿no? Nosotros estaremos empleando como unas 600 personas para la parte que construimos nosotros, que viene a ser como un 20% del total del proyecto, la parte del tracker. Entonces, a mí sí me parece bien interesante que en este momento ser capaz de realizar inversiones importantes, porque hablamos que este gigavatio al final tiene un coste global aproximadamente de unos 500 millones de dólares, ¿no? Que se está haciendo en muy poco tiempo, que ya va a estar conectado el año próximo y va a estar vendiendo energía mucho más barata de lo que lo están comprando ahora mismo esos industriales, que van a ser más competitivos, porque la minería, el proceso extractivo, al final luego la conversión, todo el costo de la energía en los procesos industriales es muy importante, de manera que puede generar muchísima competitividad para el país, ¿no? También ahí es creértelo, ¿no? Creértelo como a empresas como nosotros que nos lo creímos y fuimos de un lado, de un país a otro. Serena, y es un proyecto de autoconsumo y con la energía que estás generando, ¿no? Estás alimentando todo el observatorio astronómico, ¿no? Y ahí hay un pequeño círculo, una pequeña economía circular o tecnología circular, ¿no? que es muy interesante cómo con la energía del sol estás estudiando las estrellas y además con tecnología bifacial, que fue la primera planta bifacial del mundo y ha sido de mediana a gran escala y ha participado en un montón de casos de estudio y a partir de ahí se ha mejorado mucho la tecnología. En este caso, pues fue una empresa también europea, Enel, la que impulsó ese proyecto con el observatorio, pero que al final también es la sede local. Yo he conocido pues, muchísima gente de Enel, de nuestra empresa, que empezó también en esos años, en 2014-15, y que ahora me los sigo encontrando en Brasil, en Australia, o sea, profesionales que han crecido gracias a ese desarrollo en Chile y que después están participando en el mundo, han cambiado en empresas bueno, y están de alguna manera recuperando, ¿no? esa curva de aprendizaje y trayendo también pues divisas a Chile en este caso, ¿no? y riqueza. Y la verdad que con esas condiciones objetivas, con una industria que es muy electrointensiva y con empresas que saben hacerlo y que lo han demostrado porque siempre Chile ha ido a la tendencia en los costos, pues yo creo que efectivamente la apuesta de la salida de esta crisis o simplemente la apuesta, no, la continuidad, porque Chile la verdad que ha sido muy claro desde el principio y ha habido cambios de política y se ha seguido manteniendo el horizonte verde. Hay otros países que no lo han hecho
y que han pegado, en España decimos volantazos, ¿no? Que lo que hacen precisamente es espantar la inversión y generar inseguridad jurídica. Y entonces yo animo a que se siga así, se confíe, se crea riqueza en el corto plazo, se crea riqueza en el medio plazo, se crea riqueza en el largo plazo, se crea tecnología, empleo de mucha calidad y la verdad que para nosotros la experiencia en Chile ha sido muy, muy importante. Esa experiencia nos ha abierto otros países. Desde Chile precisamente llevamos Perú, Argentina y Colombia también. Y bueno, y como decía Andrea, una compañía que yo fui el empleado número 1 en 2014 y estuve allí 4 años y después ya se quedó ahí el equipo, pero fuimos abriendo sedes en Brasil, Perú, como iba comentando, México, etcétera, y prácticamente en 6 años, en 2019 hemos conseguido una cuota del 30%. O sea, quiere decir que casi 1 de cada 3 seguidores o trackers que se han instalado en Latinoamérica lo ha instalado Soltec, una empresa que no había pisado Latinoamérica en 2014. O sea, eso te lo permite las renovables y te lo permite la energía solar. Y las empresas pueden crecer así, igual que pueden crecer pues, en el desarrollo muchísimas pymes, sobre todo en el desarrollo que decía Ignacio, ¿no? Porque ahí la verdad que empresas grandes no pueden competir con hacer pequeños techos, instalaciones industriales, pero se puede generar un tejido industrial muy, muy, muy interesante y que revierta en la economía de una forma muy, muy rápida, que creo que también es importante en este momento, pero que después genere ahorros durante muchos años y genere competitividad en la energía, ¿no? Siempre con una planificación, evitando colapsos técnicos, que creo que Chile lo ha hecho bastante bien. Ha habido en algunos momentos que sí que ha habido exceso de generación. Es muy difícil cuando quieres cambiar toda una matriz energética de un país o del mundo que tampoco se generen tensiones en muy pocos años, pero creo que se va por el buen camino, que queda mucho todavía por hacer, que ya se van cerrando centrales de carbón en Chile, se van cerrando también en España, se van sustituyendo por centrales renovables y creo que es el camino y que no puede ser otro. Así, yo creo que, no sé si tenéis alguna duda, si queréis abrir... Sí, ahora, muchas gracias Fernando. Como decía, muy esperanzadora tu presentación y la reducción en costos de tecnologías limpias nos puede ayudar muchísimo. Bueno, ya han llegado varias preguntas. Ana María va a presentar algunas y después voy a presentar otras yo. Dale, Anita. Sí. Bueno, gracias a cada uno de los expositores y bueno, tal como en todos nuestros otros webinars, la idea es hacer una pregunta, muchas veces la mandan para uno en particular, pero yo la voy a hacer abierta, ¿ya? El que quiera cogerla, la toma y la idea es también generar entre nosotros. Vemos que hay posturas diferenciadas entre algunos de nosotros, lo cual obviamente aporta mucho a la discusión y al debate. La primera pregunta es, ¿qué le faltaría a Chile para que se considerara como una herramienta para la reactivación la sustentabilidad? ¿Sí? Ignacio, Klaus, Natalia. Yo parto. Fernando, sí. Todavía estás compartiendo tu pantalla, por si acaso. Sí, vale. Yo creo que lo que falta de verdad en Chile para meter el tema de la sostenibilidad en la reactivación es querer hacerlo y tomárselo en serio. Y estudiar propuestas y estudiar mecanismos. O sea, yo estoy convencido de que se puede, de que hay mecanismos. Por supuesto que no todas las soluciones son para nosotros. No es llegar y copiar lo que se está haciendo afuera. Efectivamente, en la Unión Europea invierten desde los gobiernos miles de millones de dólares que no tenemos nosotros hoy día
para cambiar el transporte, pero sí hay modelos de negocio de los que podemos aprender, en que efectivamente podemos generar oportunidades de negocio, crear empleo, sin comprometer recursos fiscales. Y yo creo que por ahí tiene que ir el tema de la reactivación, pero para eso tiene que haber un compromiso. Yo sé que en el Ministerio de Energía trabajan en esto y lo están impulsando, pero si no hay un compromiso como desde el, no sé, desde el Ministerio de Hacienda, por sentarse a trabajar y a pensar en esto, no, ciertamente no vamos a poder avanzar. Súper. Natalia, quizás tú nos puedes contar ahí, como en el desafío español, o contrastarlo, ¿no? Con la situación en que estamos nosotros en Chile. Sí, efectivamente. Mi intervención iba a ser muy breve, no tanto en cuanto a qué necesita Chile, que seguramente mis compañeros de mesa y de debate podrán aportar más detalles, sino en general lo que creo que se necesita. Y lo que creo que se necesita es política, política, política. Este cambio no se produce de manera espontánea. Creo que Fernando ha hecho alusión a la importancia, por ejemplo, de la seguridad jurídica para que sean los inversores privados los que estén deseando llevar a cabo estas inversiones, deseándolo porque también son fuente de negocios y fuente de desarrollo para ellas, pero todo ello se tiene que llevar a cabo desde la seguridad jurídica, porque tengamos en cuenta que cuando estamos hablando, y también Ignacio ha sido muy claro en su presentación, de las inversiones bajas en carbono, estamos generalmente hablando de inversiones que requieren un desembolso inicial, son muy intensivas en capital y esa inversión inicial solo se amortiza a lo largo de los años. Por lo tanto, los inversores están comprometiendo desde el momento uno sumas importantes de capital que no van a ser recuperadas o que van a ser recuperadas con una mayor incertidumbre si no se realizan en un marco regulatorio adecuado y estable. Y por lo tanto, ¿por qué vemos que en Chile desde el 2014 las cosas empiezan a ser distintas? ¿Por qué vemos que en España en los años 2007, 2008 las cosas son distintas en un sentido positivo y dejan de serlo en un sentido negativo cuando se empiezan a adoptar cambios regulatorios con carácter retroactivo? ¿Por qué empezamos a ver como ahora la situación en general de las políticas medioambientales en España y de las inversiones y la atracción de capital privado, tanto nacional como extranjero en España, empieza a recuperarse? Bueno, pues todo ello no son coincidencias. Detrás está la toma de posición por parte de los gobiernos que están al frente de la puesta en marcha de medidas. Es fundamental, y sin esa seguridad jurídica y sin esa apuesta por parte de los gobiernos, este cambio no se va a producir. Estoy de acuerdo con Klaus también en la importancia del diseño de esas políticas. No vale cualquier política. No vale que nos hartemos a decir que la sostenibilidad aporta crecimiento si detrás de esos grandes enunciados no hay medidas concretas. Ignacio, me ha gustado también mucho ejemplos concretos de cómo efectivamente esas inversiones en eficiencia energética en hospitales, que se podrían poner en marcha en otros edificios públicos y también en el parque de viviendas, efectivamente rentan, efectivamente aportan beneficios sin que haya desembolsos muy importantes. Y para que eso tenga lugar tiene que haber políticas buenas, diseño de medidas adecuadas y la puesta en marcha de esas políticas. Creo que estamos en un momento muy importante en el que, a pesar de lo que ha dicho Klaus, que no comparto, yo sí que creo, al menos es mi percepción en Europa, que hay un consenso muy generalizado sobre la conveniencia de llevar a cabo estas medidas y también sobre su potencial para generar efectos, como decía Fernando, inmediatos en el corto plazo sobre el empleo y sobre la riqueza. Pues bien, ese consenso ahora se tiene que traducir en medidas, en detalles, en cuestiones que vayan del enunciado al pragmatismo, porque estamos en una situación de match point. Ya nos hemos todos hartados de decir lo adecuadas que son y los convenientes que son estas políticas. Ahora es el momento de demostrarlo. Buenísimo. Gracias, Natalia. Klaus, Fernando. Sí, yo creo que esta contradicción es aparente nomás. A ver, ubiquémonos en diciembre del año pasado, cuando la Unión Europea adoptó un magnífico programa que por supuesto no se llamaba reactivación, sino que un programa de conversión verde o cómo hacer frente al cambio climático, no conozco el título preciso, sin anticipar el COVID. En Chile también existe un marco creciente de políticas de gasto público
y de programas públicos que hacen frente al cambio climático y la insostenibilidad. Creo que el Ministerio de Energía y el Ministerio de Medio Ambiente, particularmente, con apoyo de Hacienda, los recursos fiscales, trabaja una agenda de mediano a largo plazo desde mucho antes del COVID. Luego llega el COVID, irrumpe con una sorpresa brutal a todo el mundo, ¿no es cierto? Destruye empleo, destruye los ingresos de la familia, hace realmente pobrísimas a familias que ya eran pobres y aumenta la vulnerabilidad en todo el mundo y en Chile también. La pregunta que se hace el gobierno, la oposición, el Congreso, el Ejecutivo, ¿no es cierto?, los think tanks en Chile y los partidos, ¿qué se hace para amortiguar esta caída de ingreso y de empleo? ¿Y cómo se hace para reactivar en el corto plazo esta caída cuando se levanten las pandemias? Y se diseñan políticas que apuntan exactamente a eso. Esas políticas no tienen componentes verdes, son básicamente enfocadas a salvar vidas en el extremo, ¿no es cierto? No solamente desde el punto de vista sanitario, sino que hay gente que pierde el ingreso, el empleo y el sustento familiar de trabajadores formales e informales, y por tanto se trata de diseñar políticas que lleguen a la vena en forma instantánea, a empresas pequeñas, a pymes, a medianas y también a todos los hogares vulnerables del país. Y a eso no se le puede exigir mucho componente verde. Al mismo tiempo, siguen los retos enormes que tenemos en Chile para enfrentar mejor de lo que estamos haciendo, no solamente el cambio climático, sino que otras fuentes, otras causas que generan destrucción de hábitats, destrucción de biodiversidad, desertificación, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un reto gigantesco, que va desde falta de recursos públicos a falta de disposición privada por hacer las conversiones tan fantásticas que nos explicó Ignacio Santelice, que está apoyando su agencia, ¿no es cierto? Y falta ciertamente tomar conciencia que estamos incurriendo en externalidades negativas brutales, el sector público, el sector privado, las familias y empresas. También nuestra estructura tributaria nos ayuda. Un solo ejemplo, y con eso termino, Ana María. Un solo ejemplo, desde casi siempre, los últimos 40 años, tenemos un impuesto específico en el transporte a la quema de combustibles fósiles, léase benzina y diésel y también gas natural. Y esos impuestos son absolutamente distorsionadores porque a las fuentes que más contaminan, le cargamos unos impuestos menores. Al diésel le cargamos un impuesto bajísimo, un cuarto del impuesto específico que a la gasolina, ¿no es cierto? ¿Y por qué no hemos podido corregir eso? Porque hay un lobby, hay un interés particular que es una confabulación implícita entre las industrias del transporte y también los consumidores que no quieren pagar más impuestos específicos. Nuestro impuesto específico al diésel es una cuarta o quinta parte que es lo que se carga en Europa. Si nosotros pusiéramos el impuesto correcto, ¿no es cierto?, recolectaríamos aproximadamente 1% del PIB que nos permitiría financiar muchos programas sociales, ambientales, lo que sea, pero acá hay un lobby brutal. Ese es un solo ejemplo de lo distorsionado de nuestra estructura productiva, de lo distorsionada nuestra estructura del gasto público y de subsidios, ¿no es cierto?, que debemos que corregir. Y es un solo puntito muy menor de una gigantesca agenda de políticas públicas para reducir y abatir, ¿no es cierto?, y mitigar los efectos del cambio climático y de todas las otras demás causas de la insostenibilidad ambiental en Chile. Y ciertamente eso tiene que ser el foco de políticas públicas en los siguientes años. Totalmente de acuerdo, Klaus. Lo principal son, desde luego, las personas, y ahora mismo todas las políticas tienen que estar enfocadas en el corto plazo en las personas. Un poco a lo que incidía yo, que también ha sido un error de España en otra época, es que cuando se han buscado hacer políticas de gasto público, se han dedicado a lo mejor, no sé, a volver a pintar el parque, a volver a
a pintar la acera, que son políticas que al final no generan un valor, ¿no? Y ahí es donde las políticas que comentaba Ignacio son muy interesantes, porque pequeñas pymes, porque desde poner en una pequeña casa unos paneles es un trabajo, hasta hacerlo en una industria, en un hospital, y son políticas que se pueden apoyar, que se pueden además financiar, porque tú puedes de alguna manera hacer bonificaciones fiscales que no tenga un peso muy importante para el Estado, y al final que también el propio usuario, el propio propietario de la industria se beneficia de unas tarifas más bajas. O sea, al final es una inversión en gasto público, pero con sentido, ¿no? Ahí es a donde yo quería llegar en ese corto plazo. Y por supuesto, a mediano y a largo plazo están todos esos retos, y por supuesto que cuando hay una revolución industrial, tecnológica o energética y un cambio de modelo, tienen que cambiar las tasas de tributación y tienen que ir, obviamente, para generar discriminaciones positivas de las tecnologías que están irrumpiendo y que además lo están haciendo, como comentaba, de una manera muy agresiva en muy poco tiempo, y demostrando más de lo que se le ha pedido nunca a ninguna tecnología demostrar en el corto plazo. Muy bien, de acuerdo. Súper. Vamos a pasar a algunos temas un poco distintos. Para Ignacio, yo creo, o en general, pero principalmente yo creo que para Ignacio, ¿qué desafíos ve usted en términos de capital humano para las nuevas industrias que se vienen, como el hidrógeno verde, específicamente en Chile, entiendo yo, es la pregunta? Restricciones de capital. Esa es una preocupación permanente en un sector como el de energía, que ha tenido tantos cambios tecnológicos en los últimos años. Me acuerdo que hace un par de años, cuando instalaban centrales fotovoltaicas grandes, tenían que traer instaladores de Europa, porque en Chile no habían capacidades. Hoy día lo estamos viendo con el tema de la electromovilidad, por ejemplo. Estamos sacando mecánicos automotrices que van a quedar obsoletos en 20 años. Porque finalmente no sé, un vehículo eléctrico tiene un 10% de las partes que tiene un vehículo a gasolina, no usa aceite, es una tecnología completamente distinta. Uno va a necesitar un electromecánico y no un mecánico, y ahí tenemos un tremendo desafío en capacitar, en generar formación. Hoy día, no sé, tal vez una oportunidad para el CENSE es, bueno, hoy día tenemos un montón de gente desempleada, capacitémosla en las tecnologías del futuro, en las tecnologías que estamos viendo hoy día y que sabemos que van a ser predominantes, porque efectivamente tenemos un déficit de gente capacitada en las cosas que están apareciendo hoy día, y lo vamos parchando y lo vamos rellenando a medida que van apareciendo, pero ahí podemos hacer harto mayo, pero tenemos efectivamente mucho que avanzar en temas de capacitación. ¿Y hay algún plan en ese sentido en Chile? ¿Algún programa, algo que tú conozcas? Bueno, el Ministerio de Energía efectivamente tiene un plan, nosotros estamos apoyando en algunas cosas, para generar perfiles laborales y de capacitación para adaptarse a estas nuevas tecnologías, pero cada vez van apareciendo con una velocidad y con una fuerza impresionante. El hidrógeno no era un tema hace 6 meses, como la electromovilidad no era un tema hace 2 años, como los paneles solares no era un tema hace 5 años. O sea, efectivamente, está la política pública ahí, y se necesita mucho también la colaboración del sector privado, quienes son los que están viendo efectivamente cómo se puede ir avanzando y que son los que están llevando el desarrollo tecnológico hacia adelante. Así que se están haciendo cosas, yo creo que hay espacio para hacer más agresivos, y a lo mejor esta es una buena oportunidad para capacitar a la gente que hoy día está sin empleo. Sí, la capacitación siempre es un talón de Aquiles en Chile, y el tema del gasto y el déficit fiscal también lo es, y quisiera preguntarle a Klaus si no sería, a Klaus y también a todos, digamos, pero empezar por Klaus, si no es tiempo también para cambiar la regla fiscal en Chile y diferenciar inversiones de gasto para dar más espacio, y no sea necesariamente que los privados se lleven los ahorros, que no lo encuentro malo, pero quizá también amerita que se gaste recursos públicos en
casos como, por ejemplo, sacar la leña de las ciudades más contaminadas de Chile. Si no, entonces vuelvo a la pregunta a los macroeconomistas. No sigo como esta restricción fiscal anual un poco ha imposibilitado la inversión en cosas que rinden a largo plazo. Muy buena pregunta, Andrea, es muy técnica, muy específica, y te lo voy a responder muy específicamente. En el último año hemos trabajado muchos macroeconomistas en hacer una propuesta de complementar la regla fiscal actual, no por razones ambientales o de políticas verdes, sino que para hacer la política fiscal más sustentable y sostenible en el tiempo, que es una regla de flujo sobre un déficit que se llama de un balance cíclicamente ajustado o estructural, complementar eso con una segunda meta sobre la relación entre deuda y PIB, que otros países como Nueva Zelanda la tienen como meta único, o otros países europeos tienen una meta dual como la que yo propongo. A eso asociada una cláusula escape en épocas de crisis como esta que no tenemos, y todo ad hoc, fue ad hoc bajo Velasco el 2009, y es ad hoc ahora la salida de facto de escape, ¿no es cierto?, de la regla por un tiempo. Y finalmente tu pregunta, ¿deberíamos complementar que una regla de protección de la inversión pública? Eso lo respondemos en un paper reciente que lo está publicando el BITA, o que hicimos para el BIT con dos colegas, Soto y Fuente, de la Católica, y la respuesta en realidad es no. Tenemos que evaluar mejor y empujar mejor la inversión pública, pero no con una tercera meta sobre la tasa de inversión pública sobre el PIB. Finalmente, tu pregunta muy relevante sobre qué estamos haciendo a nivel muy micro como país para apoyar la convergencia o la sustitución del uso de leña en los hogares por otros medios. Y sí, acá hay un programa efectivo del Ministerio de Energía de subsidio para la conversión hacia calefactores eléctricos, con un subsidio en la adquisición o la instalación de dicho equipo. O eventualmente gas natural, dependiendo de la ciudad correspondiente. Ayer el ministro de Energía, en un gran Zoom con 300 personas, explicó un poquito más de eso. Gracias. Y otra pregunta, la última, después va a tomar Anita, es ¿cuáles son las principales urgencias en sostenibilidad en la oferta exportadora chilena? Yo creo que Ignacio va a tener que tomar esa pregunta. Natalia, tú querías decir algo, ¿no? Únicamente una puntualización. Muchas de las actividades de las que estamos hablando no requieren inversión pública. Lo que requieren es que el Estado asiente las bases para que esa inversión pueda venir por parte del sector privado. Y simplemente como ejemplo, en España el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que comprende los objetivos que han de cumplirse a lo largo de la presente década y las medidas que lo van a acompañar, estima que el 80% de esos 240.000 millones que serán necesarios vendrán por parte de la iniciativa privada. Solo el 20% de esos 240.000 millones vienen a través de la inversión del gasto público. Por lo tanto, no pensemos que estamos comprometiendo en gran medida, insisto, en algunos de los ámbitos de los que estamos hablando, el gasto público. Lo que tenemos que hacer es asentar las bases para que esa iniciativa privada sea la que aporte gran parte de los recursos. Ok. Muchas gracias. Sí, dale. Sí. Andrea, de repente, con respecto a tu pregunta, quisiera comentar un poco el tema de la leña. Y efectivamente estoy muy de acuerdo con Klaus, ahí hay un tremendo tema. Hoy día hay 1,5 millones de hogares en Chile que se calefaccionan a leña. Hay programas de recambio, efectivamente, para sacar la estufa leña, porque además ni siquiera es leña seca, es un palo cortado que viene con un porcentaje de humedad del 50-60%, y entonces es una locura, porque finalmente la combustión que hace es tan mala que emite mucho material particulado, porque se está secando la leña y después se combustiona. Ahora, ¿qué problema tenemos? Que se han hecho algunos recambios a gas, se han hecho recambios a electricidad, y la gente muchas veces vuelve a la leña. ¿Y por qué vuelve a la leña? Porque es muy barata. Y porque finalmente el costo de operación no puede cubrirlo. Entonces, y por eso es que hay que integrar programas. Nimbu, por ejemplo, tiene un programa de recondicionamiento térmico de viviendas para mejorar
la calidad de las viviendas. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque en Chile 2/3 de las viviendas se construyeron antes de tener normas de eficiencia energética para la construcción. Y cuando uno mira cuánto gastan esas viviendas, para que se hagan una idea, esas viviendas cambian todo su aire interior en invierno cada 20 minutos, por lo mal aisladas que están. Entonces imagínense la cantidad de energía que se necesita para que una vivienda que en 20 minutos cambió todo el aire con el que viene de afuera, se pueda mantener temperada. Entonces por eso hay que avanzar, y aquí yo creo que no queda mucho más que efectivamente subsidiar, porque son hogares muchos de bajos recursos, mejorar la envolvente térmica y a la vez sacar la estufa a leña y poner una estufa mejor, porque cuando una vivienda está bien aislada va a consumir la cuarta parte de energía, y entonces ahí sí va a ser conveniente que la persona, en términos económicos incluso, tenga un split eléctrico o tenga una estufa a gas. Para la clase media, la clase más acomodada, que también usan leña en el sur, ahí se pueden hacer estos programas como los que yo decía, base de Estados Unidos u otros que permitan financiar esto por los privados en el largo plazo. Y respecto a la industria exportadora, yo creo que hay un montón de oportunidades. Lo que hace es que, y aquí hay un tema como bien cultural en las empresas, cuando el gerente general uno le está midiendo el resultado del año, cuando uno sabe que los gerentes generales rotan cada 18 meses, ¿qué trata de hacer? Trata de maximizar las utilidades del año. ¿Ah? O cuando tenemos gerentes que no tienen asociada en su gestión, en sus KPI, el tema del consumo y del gasto de energía. A mí me pasaba mucho, yo lo veía en muchas mineras, por ejemplo, el KPI del gerente de energía era sacar un buen contrato de prestación de servicios, no bajar el consumo. Entonces, finalmente no están los incentivos dentro de la organización para bajar el gasto de energía. ¿Ah? Y entonces es muy importante ir cambiando esa visión. Nosotros desde la agencia tenemos programas para apoyar en la implementación de sistemas de gestión de energía en las empresas. Existen un montón de posibilidades. Hemos trabajado con exportadoras, hemos trabajado con empresas del sector agrícola, no sé, recambios de cámaras de frío, mejoras de procesos pueden ser alternativas muy, muy productivas, y también hay empresas del sector privado que están dispuestas a hacer este modelo de financiamiento con ESCO, para que ni siquiera tengan que invertir en esto, sino que simplemente hagan los cambios y después vayan reduciendo su consumo. Entonces yo creo que lo que tienen que hacer estas empresas es efectivamente sentarse a buscar oportunidades de eficiencia energética, de energías renovables, porque existen y son competitivas, pero se necesita una visión de un poco más de largo plazo. Y lo último, y no me quiero comer el panel con esto, pero es increíble, uno tiende como desde la teoría a criticar mucho a las empresas familiares, que tienen problemas de gestión, que son poco profesionales, pero es increíble cómo uno ve que dentro de las empresas familiares todo el tema de la sostenibilidad engancha mucho mejor, porque efectivamente el dueño, el gerente de la empresa tiene una visión más de largo plazo. ¿Ah? No está pensando en solamente maximizar la utilidad del año o del año siguiente. Entonces, en la medida en que vayamos cambiando este paradigma de maximizar las utilidades hoy y pensar en el mediano plazo, vamos a poder generar ahorro e inversión a través de temas de sostenibilidad. Super. Gracias, Ignacio. Muy, muy interesante y muy específico el punto. Yo creo que realmente hay cosas que los economistas vemos como muy de arriba y se pierde esa visión más micro. Bueno, ahora hay una pregunta bien microeconómica, y yo creo que es principalmente para Natalia, ¿ya? Y tiene que ver con políticas de competencia. ¿Cómo estos criterios de sustentabilidad, pensando también en los contextos de la crisis actual, efectivamente se utilizan como criterios para fusiones, ¿no? O sea, como criterios y justificaciones de eficiencia que puedan dar las firmas en estos momentos para fusionarse? ¿Qué crees tú, Natalia, si en el fondo estos criterios deben ser sopesados o es netamente solo una eficiencia no productiva que minimiza los costos marginales, lo cual tradicionalmente consideramos en las evaluaciones de fusiones, o debe ser un criterio adicional, ¿no? Dado que reduce externalidades negativas y debe ser incorporado? Pues lo cierto es que no conozco ninguna fusión o decisión de fusiones en las cuales se haya argumentado que los efectos positivos sobre la sostenibilidad medioambiental puedan compensar otro tipo de posibles distorsiones anticompetitivas. De producirse este hecho, pues creo que deberían ser evaluadas como cualquier otro tipo de ganancia de eficiencia, pero sería muy importante tener en cuenta, como siempre se debe hacer en el caso del análisis de las ganancias de eficiencia, si se tratan de ganancias de eficiencia que no podrían llevarse a cabo sin la fusión.
y eso me parece muy importante. Hay ganancias de eficiencia que quizás se puedan conseguir a través de otro tipo de políticas. Hablabais de la sustitución o hablabais de los impuestos a los combustibles fósiles o de los impuestos a la quema de madera por las externalidades negativas que genera. Es decir, que siempre que podamos recurrir a ese tipo de instrumentos fiscales para atajar esas externalidades negativas, no veo cómo en su lugar una fusión podría corregir esos efectos en modo que otro tipo de instrumentos no las pudieran corregir. Pero bueno, la política de defensa de la competencia va cambiando con los años y con la práctica, y es cierto que las cuestiones de política medioambiental van a adquirir un peso mayor en toda la agenda política y bueno, está por ver. Pero no creo que la naturaleza de estos efectos deba ser considerada de manera distinta a la de cualquier otro tipo de ganancia de eficiencia, independientemente de la naturaleza de la que se trate. Gracias, Natalia. Gracias, Natalia. Voy a repetir una pregunta para Ignacio y voy a hacer otra nueva. Ignacio, el tema de sustentabilidad en nuestras exportaciones, si hay exigencia de parte de la demanda que nos esté costando o tengamos problemas y que puedan ser, digamos, un motor para el cambio productivo hacia tecnologías más verdes. Y la otra pregunta es que, un poco relacionado con lo que yo le pregunté a Klaus, es si este instrumento ESCO es necesario solo por una falta de plata para invertir, o hay know-how que estas empresas financistas traen que no se podría, que no la tienen las instituciones que adoptan el cambio tecnológico. Entonces, exportaciones y cuál es la ventaja del ESCO más allá de la plata para invertir. Bueno, el tema de las exportaciones yo creo que Natalia puede complementarlo un poco más, porque tiene mucho que ver con lo que exija el país donde se recibe la exportación, ¿no? Ahora, lo que estamos viendo, por ejemplo, es varias empresas mineras que, a partir de todo el desarrollo de la electromovilidad, están empezando a vislumbrar que probablemente se van a empezar a exigir un cobre más verde, ¿no? Porque probablemente la electromovilidad va a ser el principal motor de demanda del cobre en los próximos años, y los productores de vehículos eléctricos quieren vender un producto que sea lo más sustentable posible, y eso ha activado en varias mineras, ¿cierto?, una mayor preocupación por estos temas. Pero ahí Natalia, yo creo que, o tal vez Fernando incluso, pueden contar un poquito de cómo están en los mercados que compran los bienes exportados respecto de esta exigencia. Y respecto de esto que decía el modelo ESCO, bueno, tiene algunas ventajas. Una es que uno puede externalizar los servicios, porque finalmente cuando uno firma un convenio, un contrato ESCO con una empresa, a 5 años, a 7 años, esa empresa se encarga de la operación y la mantención de los equipos para que sigan funcionando y generando la producción y los ahorros. Entonces, no es solo el no tener recursos, también es decir, ¿sabes qué? Voy a externalizar esta parte. Mira, por ejemplo, hay algunos centros comerciales que lo que hacen es que compran aire frío. Y entonces le pasan toda la sala de caldera y de máquinas a una tercera empresa y le miden la cantidad de aire a cierta temperatura que está entrando en su sistema y le pagan por cada tonelada de aire. Entonces, uno con eso se desliga de la operación de muchos bienes y se asegura de que estén funcionando bien y estén operando bien, porque estos contratos básicamente lo que tienen es un pago de acuerdo a la producción o al ahorro que van generando. Así que también es una buena oportunidad para el que no quiera como meterse de cabeza en esto y externalizarlo, también lo puede hacer a través de este modelo. Muchas gracias. Una Natalia, puntualización por alusiones muy breve a la primera cuestión que ha mencionado Fernando. En Europa en estos momentos, y además también forma parte de las propuestas del Fondo de Recuperación, se está discutiendo la implantación de un mecanismo de ajuste de carbono en frontera. Esto quiere decir que si finalmente tiene éxito esta propuesta, y todo parece que así será, los bienes y servicios que desde Europa se importen del exterior se les computará su huella de carbono y por lo tanto se les impondrá un arancel que sea a función de todo ello. Yo espero que esto, aunque Europa seamos un continente pequeño, creo que puede ser una palanca de cambio para que industrias en otros países
también adopten estos criterios medioambientales dentro de su toma de decisiones. Muchas gracias, Natalia. Súper. Klaus, ¿quieres agregar algo? No, yo creo que está completamente bien respondido. Anita. No, yo creo que ya por mi parte estamos, yo creo que también en honor al tiempo, ¿no? Ya llevamos 1 hora y media, ha sido una discusión y un panel muy, muy interesante, en el cual yo creo que hemos aprendido mucho y se los digo que me han llegado hartos WhatsApp, bueno, personas que no se pudieron conectar, que están viendo los videos, pero la verdad que les agradecemos y creo que fue un súper aporte, ¿ya? Así que 1.000.000 de gracias y gracias por participar con nosotros. Muchas gracias a todos, que estén bien. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, Bien. se pasaron. Adiós, que estén bien. Disfrutar el día. Nosotros seguimos trabajando. Un fuerte abrazo desde España a todos. Gracias, Natalia. Gracias. Adiós. Chao.